es importante conocerla porque influye mucho en muchas de las patologías que podemos ver a lo largo de la carrera y de cualquiera de las especialidades que hagamos. Así que van a tener, conocer, está el doctor Orbegoso, él tiene una guía en salud ocupacional, así que es un experto en el tema y va a poder ilustrarlos sobre ¿ya? Y los dejo con el doctor. Bueno, no tenemos micrófono móvil, así que vamos a tener que estar aquí nada más sea micro. Hola, hola, hola. Bueno, así más, a capela. Bueno chicos, hoy vamos a conversar sobre el tema de salud ocupacional. ¿Ustedes creen que el trabajo puede producir daño al trabajador, a la persona? Sí. Claro, y eso lo hemos visto en nuestro grupo de profesionales de la salud en la última pandemia, ¿no? Bastantes colegas de mediana edad y adultos mayores, bueno, tuvieron una mala suerte de fallecer frente al virus de SARS-CoV-2. Entonces, lo que trata la salud ocupacional es justamente crear una cultura para prevenir que el trabajo pueda hacer daño a los trabajadores. Nosotros, como médicos, estamos expuestos también a tener problemas de salud por nuestro trabajo. Un ejemplo, por decir, la tuberculosis, que es una enfermedad tan antigua. Hace más de 300 años antes de Cristo, ya Hipócrates señalaba algunas características de la tuberculosis y sin embargo, hasta ahora, en el 2023, sigue siendo un problema serio de salud. La tuberculosis producida por el bacilo de Koch puede transmitir al médico tratante a través de la vía aérea, ¿no? Entonces, se dan estos casos en el hospital, se dan estos casos como ocurrió en la pandemia, por vía aérea también. Y bueno, entonces lo que queremos que la salud ocupacional es crear una cultura para prevenir ese tipo de cosas. Entonces vamos a ir viendo unas diapositivas para ponernos en... Bueno, ¿qué vemos ahí? Una persona envuelta en llamas, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener este hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué consecuencias puede tener? Sepsis. Sepsis. A ver, ¿qué dice su compañero? Pérdida de electrolitos. Pérdida de electrolitos, bueno, claro, todo eso, pero no es inmediato, ¿no? La consecuencia inmediata, quemadura. Una quemadura que puede ser muy grave, o muy dañina, como por ejemplo esto, ¿no? Que es ya una quemadura de tercer grado, una calcinación, en donde se han comprometido ¿qué tipo de tejidos? Inclusive los tejidos profundos, ¿no? O sea, no solamente la piel, sino los músculos, las fascias, los tendones, los nervios, todo está calcinado. Entonces aquí el daño es muy dañino. Entonces, si tuviéramos que poner un valor a esto, pondríamos un valor de 3, porque es el máximo daño que puede producir la quemadura. ¿Y esto qué es? A ver, el jovencito que está ahí. Una quemadura de segundo grado. Segundo grado profundo, ¿no? La diferencia entre una quemadura de segundo grado superficial es que las ampollas en el primer grado, segundo grado superficial, no se rompen. Entonces esto, cuando ya la piel sola se esfacela, se sale, es una quemadura de segundo grado. Pero en todo caso, esto produce una lesión en una persona, en un trabajador, pero es reversible. ¿Se va a recuperar? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la dermis está conservada, ¿no? A pesar que es una quemadura de segundo grado profundo, la dermis está conservada porque la estamos viendo ahí
esa superficie con puntitos rojos, esa es la dermis, y a partir de la dermis se generan las capas de la piel, ¿no? Entonces va a ser reversible y por lo tanto la incapacidad para trabajar va a ser temporal, ¿no? Y hay una quemadura más leve cuando ustedes se van a la playa, regresan con los hombros rojitos, ¿no? Es una quemadura de primer grado, puede ocasionar no molestias, pero no hay incapacidad para el trabajo y es totalmente reversible. Entonces, esos son los daños que ha producido ese escenario de la quemadura. Eso es el fuego, ¿no? La llama. Entonces, eso que vemos ahí tiene la capacidad intrínseca de producir daño en las personas, en los objetos y en el medio ambiente. Entonces, todo aquello que pueda intrínsecamente tener la capacidad de producir daño a las personas, cosas o medio ambiente, se le denomina como peligro. Entonces, eso es un peligro, ¿no? Es un peligro, pero ¿es el único peligro que existe? No. ¿Qué otro peligro hay en nuestro medio ambiente que podrían hacernos daño a las personas, a las cosas del medio ambiente? ¿Qué otro? Aquí donde estamos nosotros, ¿hay algún peligro? ¿Hay o no hay peligro? Si hay peligro, supongamos que ahí estuviera con la corriente salido y con el peladito y viene alguno de ustedes y quiere enchufar su teléfono ahí y como está mal puesto, está pelado, pasa la corriente. Entonces eso sí es un peligro también. Pero obviamente aquí está totalmente protegido, ¿no? Con la idea de que no pueda hacer daño, pero sí existe un peligro. Entonces el peligro de la corriente eléctrica también puede producir daños. Entonces ahí ya sería un daño muy severo, ¿no? Una electrocución total, lo podemos calificar también con un valor de 3 si queremos darle un valor, ¿no? Ahí tenemos una lesión también en los dedos, una lesión pequeña se ve, ¿no? Pero hay una quemadura profunda. Sin embargo, esto todavía es reversible. Entonces, va a generar una incapacidad temporal y la lesión es reversible. Si le podemos dar un valor, le daríamos un valor de 2. Y esto, la de arriba, es un fogonazo, una quemadura, y abajo es la puerta de salida de la corriente eléctrica, ¿no? Por el pie, que produce una quemadura de tercer grado más localizada. El problema de las quemaduras eléctricas es de que, si bien es cierto, entra por una pequeña área, pero cuando sale también puede ser pequeño como eso, pero el problema es interno, ¿no? Todos los órganos internos han sido sometidos al efecto de la corriente eléctrica, pueden producir alteraciones cardiovasculares, ¿no? Que pueden ser muy severas. Muy bien, entonces hemos visto los peligros, hemos visto las consecuencias que pueden ser muy dañinas y levemente dañinas, que podríamos darle un valor, ¿no? De 3, 2 y 1. El 1 es para el valor, digamos, cuando es levemente dañino. Pero supongamos que allá en otro lado hay un fuego ahorita, ¿nosotros sufriríamos alguna consecuencia? ¿Qué dice Chirinos Pérez? ¿Qué dice Chirinos? Recibir daño por la misma inhalación del humo que puede estar provocando. Pero está allá, 2 cuadras más allá. Pensé que era cerca. Pero Claro, igual, 2 cuadras. con el viento también puede llegar. Poco a poco, pero también. Puede llegar. Camones, ¿qué dice? Camones, ¿nos podría hacer daño a nosotros que estamos acá ahorita? Podría llegar un poco la contaminación del humo. Bueno, el humo, claro, el humo y puede venir como podría ser, ¿no? Pero es el humo, pero la llama, el fuego, ¿por qué? ¿Por qué no nos podría hacer daño Contreras, López y Gabriel? ¿Por qué Gabriel? Para la gasolina. ¿Mm?
lejos. Claro, para que ocurra, digamos, el daño a una persona por un peligro, tiene que haber lo que se llama exposición. O sea, tiene que haber exposición de la persona, ¿no? Si yo estaba acá y allá había un paciente con COVID y yo no lo atendía, no me expongo. Entonces, pero sin embargo un médico iba al consultorio y tenía que atenderlo ahí, estaba expuesto. Entonces, la exposición también es una variable que entra en el cálculo de un riesgo ocupacional, la exposición. Y la exposición tiene que ver con el número de veces que está expuesto, es decir, es diferente si yo voy al consultorio y atiendo a un paciente nomás, voy a atender a un paciente con COVID, que yo atienda a 30 pacientes con COVID, ¿no? Es una mayor exposición, entonces la probabilidad de que tenga el daño es mayor. Y otra variable que tiene que ver con la exposición es, digamos, el número de personas que estarían expuestas. Pero, ¿qué otro aspecto tendría que también ocurrir para que el peligro nos pueda hacer daño? Ya puede ser leve, moderado, muy dañino. ¿Qué otro aspecto, aparte de la exposición? El tiempo. El tiempo tiene que ver con la exposición, o sea, el tiempo, ¿no? Un día, 2 días, horas, 2 horas, tiene que ver con la exposición. Pero otro aspecto, por ejemplo, la intensidad. Bueno, la intensidad. Pero, ¿qué ocurrió en la exposición de nuestros colegas al COVID? Ellos fueron porque tenían que atender pacientes, o sea, se expusieron. Llegó el paciente porque necesitaba atención, ya el profesional de salud estaba expuesto, pero ¿qué ocurrió allí que logró que ese peligro que era el virus ocasione ese daño severo en el médico que estaba tratando? ¿Ah? Las medidas de protección. O sea, debería haber lo que se llama la probabilidad que está dado por la capacitación y por los protocolos escritos que deban haber. Lamentablemente, en los primeros momentos del 2020, todavía no se sabía nada casi de este nuevo virus. Se sabían de los virus de la familia coronavirus, pero de esta nueva mutación no se vio mucho. Sin embargo, sí ya de experiencias anteriores decía que había que ponerse una mascarilla. Y los colegas al inicio no se ponían la mascarilla. Porque, valga la verdad, no tenemos la costumbre de usar la mascarilla, porque nos molesta, ¿no? Nos ponemos una mascarilla N95 y le damos el tiro, ¿cómo? Y queremos sacarlo inmediatamente. No estamos acostumbrados. Pero siempre que tengamos que trabajar con pacientes, debemos tener nuestra mascarilla N95. ¿Y por qué la N95? Flores Álvarez, Katy Jennifer. Katy. Porque tiene mayor capacidad de filtrar. Tiene una mejor filtración, ya, ¿qué más? También estaba compuesta por un material que era repelible. Varias capas referentes a los líquidos y buena filtración, ¿qué más? Una cosa importante que no se dieron cuenta al inicio es el hermetismo que tiene que tener la mascarilla para que no se pueda entrar el aire por los costados, como era cuando se usaba la mascarilla quirúrgica, ¿no? La mascarilla quirúrgica en sala de operaciones tiene la función de proteger al paciente de nuestro aliento, o sea, que nosotros no contaminemos, pero no es para que evite la entrada por los costados, por ejemplo, de los virus. Entonces tiene que ser una mascarilla que tenga cierto hermetismo, que no deje espacio por donde pueda entrar. Entonces, eso después fue protocolizado. Debe usarse una mascarilla del tipo N95 porque me lo fuera en toda atención de pacientes, o sea, protocolo escrito. Y también la capacitación, ¿no? El virus se transmite por vía aérea, a metro y medio ya está cayendo, a 2 metros ya es menos probable, o sea, entonces la capacitación y los protocolos escritos para evitar desconocer y poder protegernos mejor. Aquí, por ejemplo, en esa vista, vemos que de buena fe los policías son los primeros que están tratando de averiguar un incendio, ¿no? Hay humo, hay fuego, pero esa no es la forma, ¿no? O sea,
ahí se ve claramente que se están exponiendo y no están preparados para eso, y el riesgo de que ocurra un daño es mayor, ¿no? De igual manera acá eso es muy común, ¿no? Que se exponga de esta manera al peligro eléctrico, ¿no? Vemos ahí que está sin guantes, está trepado ahí en los cables. Esto es frecuente en la provincia, ¿no? La gente sube y trata de arreglar así, pero no es la forma, porque ahí se expone a tener un daño. Entonces, el riesgo, que es, digamos, la posibilidad de que el peligro se materialice y produzca la consecuencia severa a la persona, se obtiene de calcular tres variables, ¿no? La probabilidad, como estábamos viendo, la exposición y la severidad o consecuencia del daño. Quiere decir que es posible calcular un riesgo. Y el médico ocupacional, que dicho sea de paso, tiene dos escenarios. Uno es el servicio de apoyo al médico ocupacional, es decir, donde hacen los exámenes médicos ocupacionales, y otro es en las empresas. Entonces, en una empresa, si es contratado un médico para ser médico ocupacional en una empresa, tiene que calcular los riesgos laborales en cada área de actividad, en la parte administrativa, en la parte operativa, en la parte de cuidar los combustibles. Por ejemplo, en este ejemplo de la Pampilla, ¿no? En la Pampilla tienen numerosas unidades de actividades, entonces ahí tiene que calcularse en cada una de ellas los riesgos laborales, porque cuando no se hace adecuadamente hay fallas en el proceso productivo y genera muchas pérdidas, como en el caso de la Pampilla todavía está ahorita en juicios y tiene una enorme cantidad de millones de soles de multas, ¿no? Entonces, para evitar eso, las empresas que tienen su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y su médico ocupacional y su comité de seguridad y salud deben estar siempre viendo todos los riesgos que se puedan producir en las diferentes etapas y áreas de la empresa, ¿no? Y esto es lo que ya viene a ser el riesgo laboral, ¿no? De que debido a nuestro trabajo tenemos que exponernos, como por ejemplo este caballero, ¿no? Su trabajo es exponerse todos los días, o siempre, ¿no? En los incendios son los que van ahí, pero ¿cuál es la diferencia? Vemos que está debidamente protegido para evitar que ese peligro pueda hacerle un daño a él. Entonces tiene ahí diferentes instrumentos para protegerse, y eso viene a ser el equipo de protección personal, EPP, el equipo de protección personal. Igualmente nosotros los médicos, cuando estamos en una zona de infecto contagiosa, tenemos que tener nuestro EPP, ¿no? Que consiste en mascarilla, lentes, uniforme completo, botas, gorro, todo, para evitar justamente ser objeto del daño por los peligros que ahí existen, que son de tipo biológico, ¿no? Ahora sí creo que va a funcionar. Vamos a ver. Ahora sí. ¿No? Entonces, ese trabajador del área eléctrica también está debidamente equipado, y él tiene su línea de vida, es decir, su arnés, porque ellos andan subiendo a las torres para que no se caigan, ¿no? Para evitar que se caigan, y tienen también sus guantes y todo el material que necesita para protegerse. Igual ellos también, para protegerse de los fogonazos de la parte eléctrica. Y acá lo que decíamos, ¿no? El equipo de protección personal, que debemos usar todos los trabajadores para evitar los daños. Entonces, vemos que los daños no solamente son físicos, como es el fuego, como es la energía eléctrica, sino que hay también químicos, biológicos, económicos y psicosociales. ¿Qué tipo de riesgos son los que tenemos nosotros como profesionales de la salud? Biológicos, ¿no? Biológicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el bacilo de Koch, es uno de ellos. Bien, entonces veamos riesgo físico. El riesgo físico tenemos acá altas temperaturas, ya sea temperatura, mucho calor o mucho frío.
El ruido también, más de 35 decibeles, ya produce trauma acústico con sordera. Y las vibraciones, ¿no? Lo que están rompiendo veredas y pistas. De igual manera la iluminación, las radiaciones ionizantes y no ionizantes en los rayos X hay que estar protegidos para que no tengamos problemas con los rayos X. Químicos, a ver, un ejemplo de peligro químico. Un ejemplo. Zárraga, ¿verdad? Zárraga. Claro. Zárraga roca. López Verástegui. López Verástegui, Herrera. Un ejemplo de bioquímico. ¿Has visto tú alguna vez cuando siembran campos, qué hacen cuando están sembrando y después qué hacen? Son pesticidas, van fumigando, muchos usan órganos fosforados. Y cuando hay, digamos, un viento contrario, a veces lo que están haciendo es que llega a ellos a la piel y después este órgano fosforado produce una reacción en la persona. Una reacción colinética, ¿no? Mucha salivación, miosis pupilar, y puede haber problemas con cardiorrespiratorios. Muchas personas se mueren con el polidor, ¿no? Es un ejemplo de peligro químico, ¿no? También otras sustancias que con el contacto con la piel pueden producir daño. Y el biológico, como ya hemos visto acá, ¿no? Tenemos el bacilo de Koch, que es uno de los que actualmente sigue produciendo problemas en los profesionales de la salud. En estos días, por ejemplo, hay especialistas de medicina interna que se han contagiado tuberculosis porque en los hospitales llegan pacientes con hemoptisis y no los pueden dejar de atender. Tienen que buscar una cama de conservación de emergencia que no corresponde, ¿no? Pero muchas veces llaman al hospital especializado del TV, que es el Bravo Chico, y no contestan, no aceptan, entonces tienen que quedarse, y es un riesgo porque es un paciente que está en riesgo bacilos, y si no se protege el profesional, se va a contagiar. Y entonces, es un riesgo, entonces es importante que tengamos en cuenta este mecanismo para protegernos. Y también puede haber peligros ergonómicos, ¿no? Muchas veces los jóvenes están caminando por acá, con el cuello hablando, esas posturas inadecuadas también pueden generar daños ergonómicos, ¿no? Yo tengo una silla. Y el psicosocial. ¿Quiénes son las personas o trabajadores más expuestos a tener problemas psicosociales? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Sotelo. Sotelo Velázquez. Sotelo Velázquez. ¿Trabajas tú? Sí. Ahí ya te trabajas. Son realmente retirados porque no es fácil trabajar. El presidente Bien, entonces seguimos. Decía que la pregunta era: ¿cuántos de los grupos humanos trabajadores están más expuestos a tener un problema psicosocial, un cambio psicosocial? Aquellos que trabajan, aquellos que trabajan con personas, ¿no? Los mismos profesionales de la salud, médicos, tenemos este problema.
te ponen ahí 30 pacientes listos para atenderlos. Y ahora con el seguro del CIS y el seguro social hay que tener muchos formatos. Que tienes poco tiempo para ver al paciente examinado y más estás escribiendo. Terminas de que el paciente no le venga cansado de estar todavía con dolor de muñeca. 30 pacientes todos los días, y si tiene que trabajar en la tarde y también en otro sitio en la mañana, entonces realmente la persona ya para el logre, a los 15 días ya está con mareos, ¿no? Con mareos, se siente mal, está con taquicardia, se va a meter, se siente enfermo, igual de corazón, ¿por qué? Porque le palpita. Pero no, todo es síndrome del estrés, ¿no? El problema psicosocial. La patología más frecuente en trabajadores que trabajan con personas es el estrés. Y el estrés empieza a manifestarse como una ansiedad, después como una depresión, ¿no? Y bueno, y todas las consecuencias que puede traer una depresión. Muy bien, la policía también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el riesgo? Cuando se trabaja como médico ocupacional en una empresa, lo primero que te dice el jefe, quiero que mida cuánto riesgo hay en esta área. Por ejemplo, si hacen baterías donde está fundiendo el plomo, que obviamente se libera el plomo al medio ambiente, ¿cuál es el riesgo? ¿No? Se pone ahí y lo quiere medido en número para saber qué hacer. Entonces, vemos que en la resolución ministerial 050 del MINSA se muestra cómo se calcula el riesgo y propone una ecuación en donde R es el riesgo y es igual a la probabilidad más la exposición multiplicada por la severidad que esto está diciendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, para calcular la probabilidad tenemos en cuenta dos variables, la capacitación y la existencia del procedimiento. Obviamente es menos posible que ocurra un accidente o un problema de salud cuando el trabajador está capacitado, debidamente capacitado y tiene todos los protocolos escritos. Entonces, tenemos ahí, ¿no? La probabilidad tiene por un lado la capacitación y por otro lado los procedimientos existentes. Cuando está capacitado, entrenado, conoce el peligro y lo previene, la puntuación es 1. Cuando el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control, la puntuación es 2. Y cuando el personal no está entrenado, no conoce nada de lo que está en su trabajo, la puntuación es 3. Y si en el centro de trabajo existen protocolos y todo está escrito, los procedimientos, y son satisfactorios y suficientes, la puntuación es 1. Si están parcialmente existentes y no son suficientes, por ejemplo, son 2. Y si no existen, ya la puntuación es 3, ¿no? Entonces, tenemos como ahí, vamos dándole a estos aspectos cuantitativos, le vamos dando una característica cuantitativa, con el objeto de poder calcular el riesgo. Y la exposición, ya lo habíamos dicho, ¿no? La frecuencia de exposición, si es una vez al año, es esporádicamente y un valor de 1. Si es eventualmente, que puede ser una vez al mes, por ejemplo, es valor de 2. Y si es permanentemente, si todos los días está expuesto a este riesgo, entonces la valoración es 3. Y por otro lado, la cantidad de personas expuestas. Si es de 1 a 3 personas expuestas, el valor de 1, y si es de 4 a 12, valor de 2, y si es más de 12, valor de 3. ¿Y cómo se calcula la severidad? Ya lo habíamos visto, ¿no? Muy dañino, 3. Lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. Valor de 2 es dañino, lesión con incapacidad temporal y daño a la salud irreversible. Y 1 ligeramente dañino. Entonces, ¿cuál es el objeto de ese cálculo? Es de que podamos correlacionarlo con estos valores. Si después de ejecutar la fórmula obtenemos un valor de 26, por ejemplo, es intolerable. Es decir, cualquier trabajo propuesto, aunque se quiera hacer, si tiene un riesgo de 26, no se debe hacer. Y se debe preocupar por eliminar los riesgos, y si se logra,
si se puede hacer. Si no se logra, se prohíbe hacer ese trabajo. Cuando el valor es entre 17 y 24, es importante. Aquí se hará el trabajo siempre y cuando se elimine el riesgo. Y por otro lado, cuando es de terminar de 16, es moderado, sí se puede hacer una intervención a bajo costo, pero eliminando fácilmente el riesgo. Y tolerable, no se necesita hacer ninguna actividad preventiva y trivial tampoco, ¿no? Entonces, acá hay un par de ejemplos. Se refiere a una empresa en la cual tiene líquido inflamable almacenado, o sea, tiene un container de gasolina que es utilizado para el grupo electrógeno en el caso de que se vaya la energía eléctrica y no dejen de trabajar, que no dejen de producir. Entonces hay el caso 1 y el caso 2. A ver, en el caso 1, existe un procedimiento escrito sobre cómo almacenar y manipular correctamente los tanques de combustible. ¿Qué valor le damos a eso? 1. Muy bien. Y en el caso 2, se consideró innecesario tener un procedimiento escrito para almacenar y manipular. ¿Cuánto es la calificación? 3, ¿no? 3 porque no hay importancia. Luego, en el caso 1, todo el personal ha recibido capacitación sobre uso de extintores y manejo seguro de líquidos inflamables. ¿Cuánto es la calificación? 1, muy bien. Y en el caso 2, el personal solo ha recibido capacitación sobre uso de extintores, nada más. 2, ¿no? O 3 podría ser. Y seguimos, el combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico, es decir, una vez al año. ¿Y cuánto? 1. Al otro lado es igual, el combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico una vez al año, o sea, 1 tienen ambos. Y en el caso 1 hay 4 personas encargadas de esta tarea. ¿Cuánta es la calificación? 2, ¿no? O sea, más de 3, de 4 para adelante, 2. Y en el otro lado, en el caso 2, igual, 2. Y por último, de producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos. ¿Cuánto es la calificación? 3, muy bien. Y en el otro lado, igual, 3. Entonces la variación está en los primeros, ¿no? En que en el caso 1, como tienen capacitación y tienen, ha recibido y tienen todo escrito, lo que van a hacer tiene 1 y el otro lado 3. Entonces veamos. Ya, esto es lo que da el puntaje. Y acá están los cálculos. Entonces en el primer caso, 1 más 1, 2 más 3, ¿no? O sea, en la probabilidad están capacitados 1 y tienen procedimientos escritos 1 son 2. Y en la exposición tenemos que después una vez al año 1 y son 4 personas, 2. Entonces serían ahí 3 más 2, 5 por 3 igual 15. ¿En qué grupo está? Moderado, ¿no? O sea, se puede hacer una inversión y fácilmente eliminar el riesgo y seguir para adelante con el trabajo. En el otro caso, ya haciendo la operacionalidad, el riesgo es 27. ¿En qué grado está de riesgo? El nivel de intolerable. Ahí sí se va a invertir todo lo necesario para eliminar el riesgo, pero si no se elimina ese riesgo, está prohibido hacer ese trabajo, ¿no? Esto es importante porque ustedes han visto que en el sur ha sido que están haciendo un túnel para un trabajo en el nuevo puerto y se ha hundido toda una zona donde hay casas, ¿no? Donde hay casas, entonces eso tiene que investigar bien ahí qué ha pasado, cuáles son los riesgos, ¿no? Los riesgos en la preparación del túnel o qué ha pasado. Entonces es un trabajo que no debería haberse hecho porque si bien es cierto, no ha habido muchas pérdidas humanas, pero sí las casas se han destruido, eso es una pérdida. Y esta es la matriz hiper. Entonces, esto es lo que se elabora y se entrega al jefe, ¿no? al empresario. Tenemos acá, tenemos el riesgo de, o sea, el tipo, el fuego, peligro de líquido combustible, el evento peligroso sería un incendio.
y la consecuencia que madura. La probabilidad, están aquí todos los valores que hemos mencionado, y aquí está el índice de severidad, o sea, la consecuencia que es 3, multiplicado en el primer caso, 5 por 3 igual 15, entonces la probabilidad es severa, ¿no? De severidad es 15, o sea que es un nivel de riesgo moderado. Y la medida de control, instalación de extintor, de botiquín y kit de derrame que tiene que sugerirlo el médico ocupacional. Entonces también para el caso 2 también hay el hiper C, en el cual ahí está el valor de 27 y tiene que ver como medida de control mucha capacitación del personal, formulación de procedimientos, realización de simulacros, instalación de extintores, botiquín y kit de derrame. Bien, entonces esa forma como se calculan los riesgos en las diferentes actividades que tienen las empresas, y que es importante para que no ocurran accidentes, para que no ocurran enfermedades profesionales y que tengan que verse afectado la fuerza laboral y por lo tanto la productividad de la empresa y la competitividad también, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una empresa de Perú hace un acuerdo con una empresa extranjera de Estados Unidos y le ofrece 1 millón de cajas de leche por mes? Ya sale de allá, comienza a distribuir a todos sus clientes esa cantidad, y en el segundo mes ya Perú no puede por enfermedad de varios trabajadores, no han faltado, es decir, no han podido lograr la productividad, entonces no han cumplido. Hay problemas legales, la empresa extranjera puede demandarlo por mucho dinero a la empresa de acá por no cumplir un contrato, y eso produce quiebra de la empresa, produce pérdida de puestos de trabajo. Entonces realmente es importante tener en cuenta que un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sirve para mantener la productividad, la población de trabajadores sana, mantener la productividad, mantener la competitividad de la empresa y lograr mayores ingresos para el beneficio de todos los trabajadores también. Muy bien, entonces esa es la importancia de la salud ocupacional, ¿no? Bueno, la salud a partir de ahora se ve entendida cada vez más dependiente de la funcionalidad. ¿Cuál es el concepto de salud? A ver, Vicente Sierra. Bien. Y Vicente. Ahora, ¿cómo se define la salud? Muy bien. En la definición de salud, ¿verdad? La definición de salud es el estado en el cual la persona no solamente tiene ausencia de enfermedad, sino tiene un equilibrio biopsicosocial. Es muy importante. ¿Por qué? Porque antiguamente la salud se veía como, desde el punto de vista popular, como la parte biológica nada más. Si un paciente llegaba con sensación de dolor en el pecho, palpitaciones y de cierta parte del corazón, entonces como se dice, el corazón, el electrocardiograma y todo, y le decía por último, usted no tiene nada, no le quería y se va a otro paciente, a otro médico, igual. No, vemos que esas molestias de palpitaciones, malestar, sensación que debe estar enfermo, faltar la respiración, faltar la ayuda con la ventana para respirar, no está relacionado con problemas. Muchas veces, la mayor parte de veces, problemas cardiovasculares respiratorios, sino con ansiedad, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que el enfoque no solamente es biológico, sino también psicosocial, nos abocamos más a detectar ese tipo de padecimientos, ¿no? Y al mismo tiempo también derivar a nuestros pacientes a psiquiatría y explicarles que las personas no van al psiquiatra porque están locos, sino que igual que los otorrinos se encargan la garganta y a cada rato vamos a que nos vean la garganta, igual hay que ir al psiquiatra para que nos aconseje y nos dé pautas de nuestra salud mental, ¿no? Porque ahora hay muchos casos de ansiedad y muchos casos de trastorno obsesivo compulsivo, es decir,
La salud mental ahora está bastante afectada, pero es susceptible de mejorado con una buena organización del especialista, ¿no? Entonces, eso es importante, el enfoque biopsicosocial. Y acá, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice ahí? A ver, ¿puedes leer? Sí. A ver, por favor. La salud a partir de ahora será entendida cada vez más dependiente de la funcionalidad del ser humano y de la percepción que sobre él tenga una organización social y productiva, de la obtención de resultados para la competitividad y el desarrollo económico-social de la organización. Ya. A ver, ¿quién quiere opinar al respecto? Ya habíamos dicho que la definición de salud es no tener ausencia de enfermedad y un equilibrio biopsicosocial. Pero aquí está yendo más allá, ¿no? A ver, ¿quién es hincha del Manchester City? ¿Hay hincha del club? ¿Tú? Ah, que... A ver, no soy hincha de nadie. Mira, ya se me... Yo decía, así de un equipo deportivo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora el Manchester que está haciendo una buena actuación, todos sus integrantes son gente que es saludable, ¿no? O sea, hay ausencia de enfermedad y tienen un equilibrio biopsicosocial. Pero, según este concepto, la salud en el futuro va a ir más allá. O sea, no solamente van a querer las personas que están saludables, sanas, ausencia de enfermedad y un equilibrio biopsicosocial, sino, por ejemplo, cómo funciona todos los que están sanos acá, ella cómo funciona. Tiene la capacidad de tener 30 pacientes diarios sin estresarse, de repente, ¿no? Es útil para la memorización. Si yo tengo una clínica y quiero contratar a un médico, es útil, me va a rendir, me va a causar un beneficio para todo el equipo de la clínica. Igual en el equipo está buscando, por ejemplo, a Haaland. ¿Por qué no Haaland? Para así la expresión, Haaland. No sabe. ¿Quién sabe quién es Haaland? El androide. ¿Por qué Manchester lo ha traído pagándole mucho dinero a Haaland al clínica? O sea, tiene efectividad, ¿no? O sea, funciona bien en el equipo, está buscando por ahí hacer los goles, que es lo que importa, ¿no? Entonces, es lo que dice ahí. La salud a partir de ahora se entendía cada vez más dependiendo de la funcionalidad. No solamente que no esté enfermo y que tenga equilibrio biopsicosocial, sino cómo funciona. Pero cómo funciona visto desde el punto de vista de quién? De una organización social y productiva que obtenga resultados para la competitividad y el desarrollo económico-social de la organización. Nuevo enfoque futurista, digamos, que tiene que ver también con la salud ocupacional, porque no nos vamos a abocar a evitar que se enfermen, sino a mejorar su producción, a desarrollar sus habilidades, ¿no? Bien, entonces, por todo esto se emitió en 2011 una ley, la ley 29873, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su decreto de reglamento, que es el 005-2012, ¿no? Entonces, ahí ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley. El objeto de la ley es justamente crear, promover una cultura de prevención. O sea, prevenir. Es mejor prevenir que curar. Mucho más barato, ¿no? Crear una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, y para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores. Es decir, hay un triángulo que en el vértice superior está el Estado. ¿Cuál es su función del Estado en estas funciones? Fiscalizar, controlar. SUNAFIL tiene que ir a una empresa y ver si sus trabajadores están debidamente registrados, tienen su examen médico ocupacional, todo. Pero en la empresa, cuando tienen más de 20 trabajadores, debe haber un médico ocupacional y un comité de seguridad y salud del trabajo, está formado por representantes de los trabajadores y el empleador. Entonces ellos también están atentos a todo lo que ocurra y sea necesario para ellos. Y el mismo trabajador. O sea, los tres
participan en vigilar que se haga un buen control de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Para todos. O sea, tanto en el Estado como en la parte privada, en empresas grandes, pequeñas, microempresas, empresas individual de responsabilidad limitada, todo. A veces hay ingenieros, por ejemplo, expertos en mantenimiento de algún equipo y una empresa los llama. Pero para que entre a esa empresa, por ejemplo, Leche Gloria, tienen que tener su examen médico ocupacional con su certificado de aptitud para laborar, para que pueda ingresar. Significa que también está capacitado en que tiene que usar sus botas, su casco, toda la medida de seguridad para que no tenga ningún problema cuando entra a esa empresa. O sea, todos tienen que tener su control y su examen médico ocupacional, o sea, tener su gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, para todos. La documentación. Decíamos que la forma como se crea esa cultura, cómo se previenen los accidentes y las enfermedades de los trabajadores es a través del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, que implica todos esos procesos. Por ejemplo, tenemos acá la política. Bueno, comienza con la política de salud y seguridad, que debe estar visual apenas entra uno a la empresa, el reglamento interno, el IPER, ahí está, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, lo que hemos visto, el IPER-C. Y el mapa de riesgos. El mapa de riesgos viene a ser un plano de toda la empresa donde están graficados todos los IPER, todas las zonas y sus riesgos, para saber dónde está la zona de mayor riesgo y la zona de menor riesgo. La planificación preventiva, el programa anual de seguridad y muchos registros, como por ejemplo el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo y económico, el registro de inspecciones internas de seguridad, registro de estadísticas, registro de equipos de seguridad o emergencia, inducciones, entrenamientos y auditorías. ¿No? Entonces, ¿cuál es el insumo para que se haga una vigilancia de la salud de los trabajadores? Es el examen médico ocupacional. Entonces, el examen médico ocupacional que el empleador es el que paga, ¿no? Si ustedes están trabajando, por ejemplo, en una clínica, el empleador, o sea, el dueño de la clínica, le dice, el 15 de junio tienen examen médico ocupacional, pero él lo paga, o sea, ustedes como médicos no pagan, sino paga el empleador. Y el examen médico ocupacional se hace cuando recién ingresan o se están postulando, por ejemplo, está postulando, lo mandan a hacer su examen médico ocupacional de entrada, para ver cómo está entrando en el estado de salud. O sea que después la demanda a la clínica porque dice, no, ahí me ha enfermado el oído, ahora no escucho con el oído derecho. Así que tienen que pagar una indemnización, ¿no? Pero entonces, al ingreso, se hace su econometría y tiene una visión normal, en consulta, todo su examen médico ocupacional. Cuando ya está trabajando, al año, si él trabaja, por ejemplo, en laboratorio, esta es una actividad de riesgo, le van a hacer examen médico ocupacional cada año. Pero la norma dice que el examen médico ocupacional es cada 2 años. Cada 2 años. Dice que vamos a hacer el examen médico ocupacional. Lo vamos a hacer cada 2 años un examen médico ocupacional. No quiere. Cuando no quiere, tiene sanción, ¿no? Sí. Si el trabajador no quiere que le haga el examen médico ocupacional, se le sanciona. Y si insiste con eso, aunque así sea de 2 años. ¿Ah? Aunque así sea de 2 años. No, la norma dice, el periodo que vale un examen médico ocupacional es de 2 años. Pero yo como empresario quiero hacerlo cada año. Puedes hacerlo, Y porque es tu voluntad. Y el empleador tiene que decir cada vez que quiere hacerlo. No, pero escúchame. La norma dice así, pero también dice, excepto
y el trabajador tenga su propio, digamos, requerimiento, por ejemplo, cuando tiene trabajo de alto riesgo, laboratorio clínico, limpieza, ¿no? Un operario, en ellos sí es cada año, ¿no? Un montacarguista, eso cada año, pero los administrativos generalmente son cada 2 años, porque es menor riesgo. Pero la norma parece que se dirige a ellos, ¿no? Sin embargo, menciona también, excepto los que tienen un manejo distinto, como los operarios y los de alto riesgo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si tú quieres que se haga y él no quiere, entra ahí una contradicción. Bueno, tú quieres, no, pero él tiene que sustentar, ¿por qué no? Mi trabajo de alto riesgo, la norma dice que si no soy operario no puedo cada 2 años, entonces también por el tema. Se trata de que el Comité de Seguridad y Salud siempre está en reunión con el empleador, con los trabajadores, con los sindicatos, todos se reúnen y llegan a consenso sobre eso. Pero es una obligación cuando le corresponde. Bien, y también hay un examen médico de salida. Se han visto casos en empresas así donde hay maquinaria, textiles, por ejemplo, de que sale el trabajador y a la empresa demandándolo porque una enfermedad que dice que se ha producido ahí. Generalmente son las audiciones, ¿no? Las de audición. O también musculoesqueléticas, porque los trabajos a veces son muy demandantes. En hacer un textil tienen que levantar fardos de 25 kilos y a veces solo para tener ahí sale otro y necesitan todo el día y resulta con unos problemas musculoesqueléticos realmente. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se valora el riesgo, se propone, por ejemplo, que había uno que empujaban unos rodillos así de papel y un día hacían 3, porque iba como 10 ahí empujados. Entonces se sugirió que compre el pato que le llaman el montacargas, levanta todo, una sola persona y lo lleva tranquilamente y pueden hacer 6 o 7, o sea, aumenta la productividad, ¿no? Cambiando algunos procesos. Entonces, el examen de salida, el médico ocupacional de salida. Y esto es el insumo para la vigilancia de la salud de los trabajadores. El objetivo de la seguridad salud también del empresario es que su fuerza laboral esté adecuada, sana, que se mantenga sana, no falte trabajo y pueda producir. Entonces, para eso hace la vigilancia de la salud. Es decir, por ejemplo, si encontramos a una trabajadora que tiene 520 de glucosa, sin embargo no sabía porque no mencionó en sus antecedentes en el diabetes, pero se le encuentra así. A esta persona hay que inmediatamente hacer una consulta con el endocrino para que le dé tratamiento, le haga exámenes y le dé la actitud, y así pueda ir trabajando con el alto tratamiento. ¿Qué se hace cuando llega una persona con 500, 600 de glucosa a la emergencia? ¿Cómo? Hay que estabilizarla, correcto. ¿Cómo la estabilizamos? 600 de glucosa. Una cuota de infusión de insulina. Bueno, la insulina es una forma de bajar rápidamente la glucosa, pero no es adecuada para no llevarlo a la hipoglicemia. Porque tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia son malas, ¿no? Inclusive la hipoglicemia es más severa que la hiper. Por eso es que cuando una persona diabética lo ves que se desmaya todo y va a caer, le das inmediatamente un vaso de gaseosa, un vaso de Coca-Cola, porque si es hipoglicemia, le va a levantar la glucosa. Si es hiperglicemia, un poco más no le va a ser el problema en ese momento. Pero sí cuando es hiperglicemia, porque puede desmayarse y puede tener problemas también. Entonces, cuando se llega a la emergencia, insulina, reacción rápida, cloruro de sodio, pasar a chorro cloruro de sodio para sacar la glucosa de la sangre, ¿no? Y después dejarlo ya con su tratamiento. Muy bien, entonces ahí están, ¿no? El de inicio, el periódico, y como decía, el certificado médico ocupacional tendrá validez por un periodo de 2 años, como hemos mencionado.
¿Quién paga los exámenes médicos ocupacionales? El empleador. El empleador. Es la cabeza de un país. Aquí tiene que pagar los exámenes. Ahí dice, los estándares anteriores no se aplican a las empresas que realizan actividades de alto riesgo, en donde generalmente es anual. En algunos casos, pues un compañero, si es muy riesgoso el trabajo, cada 6 meses. Y acá la vigilancia, ¿no? O sea, lo importante de tener los exámenes médicos ocupacionales para hacer seguimiento a las personas que tienen problemas de salud y también comparar con el del año pasado para ver qué pasó. El que tiene diabetes está controlado o no está controlado, ¿no? Y el que tiene hipertensión, ¿está controlada o no? O sea, ya se van haciendo grupos, se van controlando para que no empeoren sus síntomas o no aparezcan nuevas enfermedades. Entonces, esa es la vigilancia de la salud de los trabajadores, de reunir toda la información necesaria para prever que el trabajador pueda enfermar, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Espero que no les haya aburrido. Está Si chévere. no hay preguntas, entiendo de que Frank, todo va a preguntas. quedar claro. Gracias por su atención. Ah, ya, la hojita de firma.